Hola, buenos días. Hoy estamos en Peñarroja. Tenemos aquí el cauce del río Turia, lo oceanográfico y toda esta historia. Estamos en Peñarroja y vamos a ver un pedazo de ático en una décima planta con terraza, zonas comunes con piscina, 2 plazas de garaje, 160 metros de piso, casi 80 de terraza, una pasada. Vamos a verlo. Hasta ahora. Buenos días, pues ya estamos en este espectacular ático, en un piso 10 en Peñarroja de 160 metros y casi 80 metros de terraza. Vamos a empezar por aquí mismo. Mira, esta es la zona salón, comedor, cocina. Aquí tenemos la zona de salón. Armónicamente pasamos al comedor y seguimos con la zona de cocina con isla. Fijar qué campana más moderna. La vivienda se vende con todos los electrodomésticos, todo lo que está encastrado. Ahí está lo del vino, en fin, las horno, microondas, todo eso va dentro. Y empezamos ya por la primera habitación, que esta sería la master bedroom, la habitación principal. Fijaos ya a la izquierda, ahí ya tenéis armario empotrado, toda esta tira de armarios, con espejo y otro gran armario empotrado, o sea, capacidad de almacenaje tenemos por un tubo. Y aquí pasamos a una zona que se ha hecho el propietario actual, que tiene un despacho. Él se lo ha puesto así, cada uno se lo puede poner al gusto, ¿no? Que da también a la terraza una zona de trastero que luego veremos. ¿Vale? Y aquí tenemos el baño en suite, con 2 piletas, 2 lavamanos, una ducha enorme a modo vestuario y el inodoro allí al fondo. Continuamos viendo vivienda, luego terminamos en la terraza, que ya es una pasada. Vale, seguimos por aquí y aquí accedemos a 2 dormitorios más. Aquí tendríamos uno doble, ventilación. La zona de armario de aquí están en armarios abiertos, pero bueno, se pueden cerrar. Esta habitación le correspondería a este baño, que a su vez hace de baño de cortesía, no aseo porque es baño completo, con ducha. Esta sería la segunda habitación con baño y tercera habitación y última, espaciosa, grande, doble. Pasar y veis por aquí, perdón. Vale, y con baño en suite, esta de dormitorio. Y ya aquí en esta zona está independizado, cerramos esta puerta y está independizado de la zona día. Esto es una zona noche y ahí está la otra zona noche con el dormitorio principal y esto es la zona común. Vale, y vamos a la terraza, que os decía que es una pasada, orientación sur. Aquí delante, si construyen, será un edificio que tendrá una planta menos a la derecha y a la izquierda sobre 6 plantas, por lo tanto no nos perjudica tanto en la luz ni nos perjudica en vistas, siempre serán buenas. Y bueno, la terraza, esta es la zona un poco de comedor, de comer, comidas, cenas veraniegas, una zona un poco chill out y una zona de bar con barbacoa, paellero, etcétera, que está aquí, que podéis echar un vistazo. Y aquí detrás, a la izquierda, hay una zona de trastero que está detrás del toldo, porque como la vivienda no tiene trastero, pues podemos utilizarlo para eso. Y vamos a terminar como siempre acabamos. Antes deciros que por supuesto la vivienda tiene 2 plazas de garaje y zonas comunes. Hay una buena piscina en la comunidad, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a resumir. IPZ, inmueble, precio, zona. Hay que conjugar estas 3 variables lo mejor posible. El inmueble 160 metros, 3 dormitorios, 3 cuartos de baño, una gran zona, salón, cocina, abierto todo un espacio, integrado. Puesto, aquí hay una ventana gigantesca que va con mando a distancia, con un cristal blindado, lo cual nos hace tener una impermeabilización, es decir, un aislamiento térmico y acústico extraordinario. Por tanto, en la vivienda, una pasada. El precio estamos acorde a la zona, y la zona os comentaba, Palacio de las Artes y de las Ciencias. Tenemos supermercados, no más, tenemos un centro comercial aquí, tenemos el Aqua, tenemos todo, es decir, todo a mano. Por lo tanto, si conjugamos bien el inmueble, el precio de la zona, tenemos una muy buena compra como residencial y también una buena compra como inversión. Siempre hay que intentar ligar estas dos. Así que sin más, nos vemos en el siguiente. Gracias.